pero algún día seremos Pablo, en un sentido figurado, ¿no es cierto? O sea, que Dios pueda ir transformándonos de lo que éramos a lo que Él quiere que seamos. Y después de eso dice que Él se fue a Jerusalén. Los propios discípulos le tenían miedo, porque yo creo que era para tener miedo. Hasta ese tiempo Él era un perseguidor, era realmente un fanático judío que no le perdonaba a ningún cristiano, no le interesaba quién era. Y después ir a hablar de Jesús, hacerse discípulo de Jesús. Entendemos por el cual, como dice el verso 26 del capítulo 9, dice que cuando llegó Pablo a Jerusalén, a Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y yo creo que sí, ¿verdad? Porque ayer nomás nos quería matar y ahora nos dice que nos convirtamos, es una locura, ¿no es cierto? Pero Dios hace, ¿verdad? Qué cosa tremenda lo que Dios hace. Realmente, cuando a veces somos tentados, si no, este no cambia más, este ya es imposible. Entonces estamos negando el poder de la palabra, estamos negando el poder del evangelio. Mientras esa persona siga vivo, hay esperanza. Así que, pero mirando un poquito más adelante, el verso 32, dice un poco la palabra acerca del apóstol Pedro. Hechos 9:32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. No había problema en llamarles santos. Si alguna vez alguien dice: me voy a visitar a los santos de Jesucristo el Libertador, parece un título demasiado grande, ¿no es cierto? Y si yo le conozco, si yo sé, no, pero es una expresión, no una expresión solamente, sino es una identidad. Pablo llama a los santos de Galacia, a los santos de Filipo, a los santos, ¿por qué? Porque es lo que realmente la Biblia, lo que Dios dice que somos. Pero no santo porque al concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? Para nosotros santo es el que ya casi ni se ríe, el que apenas habla, apenas ya camina, no se pinta, no usa más pantalón. Entonces, para nosotros eso es santo, en algunas partes al menos, ¿verdad? Claro que va a haber también una diferencia no natural, porque si venís con calza y un top en la iglesia, bueno, ¿dónde quedó la santidad? ¿No? Pero bueno, no queremos ser extremistas, ¿no es cierto? Queremos siempre que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. No está la santidad ni afuera, sino comienza por dentro. Así que cuando Pedro dice que se fue a visitar a los santos que habitaban en esa ciudad, está bien. Y es lo que el apóstol Pablo también siempre dice. Y es el concepto que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque uno de los significados de la palabra santo es apartado, es separado con un propósito. Entonces, Dios nos sacó de la inmundicia, nos sacó de la iniquidad y nos llama santo y nos vamos santificando. ¿Por qué? Porque estamos apartados, separados con un propósito para nuestro Dios. Entonces somos santos. ¿Por qué? Porque ya fuimos apartados, fuimos separados de lo inmundo, de lo que es el sistema del mundo, para con Dios. Entonces, si yo entendiera y no tomáramos en poco que somos santos, yo creo que, ¿cómo podemos decir? Día a día nos haría pensar un poquitito más en cómo hablamos, en cómo actuamos, en cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo soy santo. Y no es que después quiero que después que me muera me pongan una estatua, ¿no es cierto? No, sino hoy, ahora, en vida, somos llamados santos. Así que vamos a visitarle al hermano Alexi, el santo del Señor, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, ¿no es cierto? Amén. Y bueno, dice después: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.
No queremos entrar en mucho cuestionamiento porque la palabra de Dios es sencilla y nos dice, nos cuenta lo que necesitamos saber. Cuando le queremos agregar cosas, terminamos complicando, ¿no es cierto? Pero acá Pedro no le pregunta, ¿y hiciste tu paso de fe? Le vio a Eneas, dice que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico, y llega junto a él. Al menos la Biblia no nos dice que le predicó, primero le hizo renunciar a tal cosa, que a veces es necesario, y que conforme al Espíritu Santo guía, no hay problema. ¿Qué le dijo Pedro? Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y qué? Se levantó, hizo su cama y ya está. Qué sencillo, siempre yo digo. Cuando dejamos que Dios obre, cuando dejamos que Dios actúe, es sencillo. El problema es que a veces nosotros ya nos vamos con un montón de razonamiento. ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer así? ¿Será que se va a levantar? ¿Será que no se va a sanar? ¿Será que tal cosa? Y ya hicimos miles de cuestionamientos y ni siquiera oramos. Entonces, para cuando vamos a orar, nosotros mismos ya no creemos, ¿verdad? Pero Pedro llega junto a este varón que hacía, dice, 8 años, estaba postrado, es sanado, es levantado, y ese testimonio hizo que todos los que le conocían se conviertan. Siempre estamos diciendo, los milagros son parte del Evangelio. Los milagros, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo es parte del Evangelio. Y es un testimonio. No para Pedro, no para los discípulos, no para los cristianos. ¿Para quién? Para aquellos que a veces no creen. Es un poco contradictorio que para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que lamentablemente nos cuestionamos más que un inconverso, deberíamos entender de que esto es parte del Evangelio, es parte de lo que Dios quiere hacer. Y al sanarse este hombre, todos fueron convertido, dice. Y sabemos que Dios usa muchas veces como testimonio no solamente la palabra, sino los milagros, las sanidades, para respaldar su palabra. Si Pedro no se iba, si Pedro no le hablaba, si Pedro no le testificaba, este hombre iba a seguir postrado. Él habla, tal vez le predicó, no sabemos, la palabra no nos dice, simplemente le dice, Eneas, Jesucristo te sana. No dice que le puso la mano encima, no le dijo saltar a la cama, simplemente así. Vuelvo a decir, las veces que como el Espíritu Santo Él va a obrar, va a ser como Él quiere. Nosotros nomás debemos ser sensibles. Y este milagro hizo que todos los que estaban ahí, en su ciudad tal vez, en su vecindario, dicen los cuales se convirtieron, todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y debemos orar, debemos pedir y debemos buscar. Porque uno de los problemas es que tenemos que orar nomás. Oramos y nos quedamos ahí. Tenemos que buscar, porque Jesús dice, pedid, llamad y después buscar. Entonces tenemos que orar y tenemos que buscar. Mayormente los que estudian ciertas profesiones, cuando ya están en cierto nivel, buscan ¿qué cosa? ¿En quién practicar, verdad? Por eso dicen, se está por recibir dentista. ¿Alguien tiene problemas en los dientes? Vení. Y vos sí, gratis, sí, pero está practicando por vos. ¿O no? Entonces, estudió peluquería y hoy peluquería gratis. No, están practicando por vos. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo realmente hace su trabajo? Practicando. Entonces, siempre la práctica nos lleva a la, vamos a decir, la perfección, ¿verdad? Cuando te dicen, ¿te vas a poner las uñas? No. Cuando es tal cosa, no, está bien, pero es una bendición también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Pedro se va, le dice, levántate y ya está. Nosotros tenemos que pedir, Señor,
pedimos milagros, sanidades, maravillas, liberaciones y después, ¿qué tenemos que hacer? Buscar. No vamos a empezar a buscar enfermos, no nos vamos a andar ofreciendo como geniolito, ¿verdad? Pero cuando se presenta la oportunidad, decirle, mira, la Biblia dice así, no querés que ore por vos, y está bien. Si no practicamos, no vamos, nos quedamos siempre ahí. Y como muchas veces dicen, es mejor hacer, y aunque los demás digan, no se sanó, pero no importa, yo por lo menos oré. Probablemente el que juzga, el que critica, no hace nada, como siempre, ¿verdad? El que no hace nada tiene tiempo para ver qué está mal, qué se hizo mal, dónde está el error, dónde está la manchita, dónde quedó sin hacer, dónde quedó la rayita. ¿Por qué? No está haciendo nada. Entonces tiene tiempo para mirar, para juzgar, para ver todos los errores, todo lo que está mal. Cuando vos estás trabajando, cuando vos estás ocupado, tu vecino murió hace 15 días y vos ni te enteraste. ¿Por qué vos estás trabajando, vos estás enfocado, vos estás? No, pero que no pasa así, ¿no es cierto? Pero digo nomás. Entonces, Dios siempre nos necesita, de cierta manera, ocupados en su obra. Así que si alguien se presenta, practica, pidamos, busquemos, y entonces Dios hace el resto. ¿Por qué? Porque es testimonio, el Evangelio. En otro pasaje, de hecho, dice que Dios respaldaba la predicación de los apóstoles con señales, maravillas, con prodigios. O sea que ellos hablaban, ellos predicaban. ¿Quién es el que hace? El Señor. ¿Por qué? Va confirmando lo que ellos están diciendo es cierto. Lo que ellos están predicando es verdad. ¿Por qué? Porque está en juego la palabra de Dios. Y como dice en el Antiguo Testamento, Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado. Cuando Dios se enojó tanto con Israel, Dios le dijo a Moisés, salid de ahí, voy a eliminar a este pueblo y vamos a hacer uno nuevo de vos. Y entonces Moisés ora y le dice, Dios, ¿qué va a pasar? Todas las naciones van a decir que le sacaste de Egipto, le hiciste pasar el Mar Rojo, pero que no tuviste la capacidad para introducirle en Canaán. ¿Qué van a decir de tu nombre? Y Dios dice, bueno, está bien, Moisés. Qué bueno es tener una conversación con Dios, ¿verdad? No es que Dios te va a hacer caso a vos, no es que Dios no sabe qué hacer y te va a pedir consejo, no. Pero la intercesión de uno, la oración de una persona puede hacer que cambie un montón de cosas. Estamos orando siempre por Paraguay, ¿no es cierto? Nos estamos uniendo en oración en ciertas cosas por Paraguay. Y no es que no muere más nadie, no es que terminaron los problemas, terminó la corrupción, no, pero creo que vemos también pequeños pasos, así como el que compartió, creo que Delmira. Hay varias cosas que se están aprobando, que están, de cierta manera, vamos a ir viendo como una pequeña lucecita de bendición para Paraguay. Parece algo insignificante que en los colegios se enseña ahora que solamente hay hombre y mujer. Y ya nosotros lo que tenemos más edad también siempre fue así, sabemos que es así, claro que va a ser así. Pero ¿cuál es la ideología que se viene? Ustedes saben, ¿no es cierto? Ya no hay más 120, hay como 150. Entonces, ese pequeño paso que vemos en nuestro país, damos gracias a Dios. Y si seguimos, imagínense si oramos más, clamamos más, pedimos más. El Señor hace mucho más todavía. Así que Pedro se va, le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Muchas veces no va a hacer falta ni testificar, la gente va a ver, la gente va a conocer, la gente va a saber. Ahora, también no es que vamos a andar detrás de los milagros, porque como siempre digo, que el Espíritu Santo nos ayude siempre a tener un centro, a no irnos ni mucho a la izquierda ni mucho a la derecha, sino siempre guiado por el Espíritu Santo. Y después de esa gran conversión, después de que toda esa gente, al ver ese milagro, esa sanidad, se convirtieron, conocieron, dice el verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquel día enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una
sala. Acá un pequeño detalle no quiero, porque es una de las cosas que todos cristianos somos luchados en esto. Nuestro concepto es, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy siendo fiel, todo me tiene que ir bien, ¿verdad? ¿Ustedes piensan así? ¿O yo no pienso así? ¿Ustedes piensan bien así? No puede ser. Yo estoy orando, me estoy yendo a los cultos, no falté ni una vez de mes. Ofrendo, diezmo, yo hago todo. Soy un cristiano ejemplar. No me tiene que salir nada mal. Todo tiene que ser 10 puntos. Y entonces ahí es donde viene la lucha y muchos creyentes se desinflan enseguida. No puede ser. A veces vivimos años en macanada y Dios igual nos guardó, nos bendijo, nos dio salud y eso no importa. Pero una semana de fidelidad nuestra, Dios tiene que mover todo el cielo a nuestro favor. Así somos, ¿no es cierto? Es como, hoy mamá yo lavé los platos. ¿Qué es el premio? Así, ¿verdad? Hoy mamá yo limpié toda la casa. ¿Qué regalo me vas a dar? Yo hace 20, 30 años que hago y nunca me dio un regalo. La mamá dice, ¿verdad? Pero los hijos somos así, ¿no es cierto? Hicimos una cosita buena y ya esperamos, ¿eh? Pero bueno, eso no. Así que esta mujer que dice, era una persona que trabajaba, que bendecía, que ayudaba, que daba limosna. Eso no quiere decir que daba moneditas en los semáforos. Era una persona que ayudaba. Además, se enfermó y murió. Entonces, los creyentes de alrededor como así, no puede ser. La hermana más fiel de la iglesia se enferma y se muere. ¿Qué pasa, Dios? Esos candullos partidas tienen buena salud, ni se resfrían. Así a veces pensamos, ¿no es cierto? Porque según nuestro concepto, vos estás mal, ya te tiene que ir todo mal. Vos estás bien, te tiene que ir todo bien. Y la Biblia no dice así. No es, como muchas decimos, no le ofrezcamos un evangelio donde, mira, buscar a Dios, entregarte a Dios y todo va a ser maravilla. Sí, tenemos victoria garantizada, sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, pero ninguno se va a librar de circunstancias, situaciones, luchas, pruebas. Eso es parte de la vida cristiana. Jesús dijo, toma tu cruz. No dice, toma tus 0 kilómetros y sígueme. Nosotros quisiéramos que así nos diga, ¿verdad? Toma tu billetera llena de dólares y sígueme. Amén. No dice. Pero la gente hoy piensa así, que seguir a Jesús es todo abundancia, bendición, victoria. No, ni resfriado me tiene que agarrar. Y a veces. Así que esta hermana era un ejemplo de vida, de testimonio. Se enfermó y murió. Hasta ese momento nosotros, si no tuviéramos toda la historia, ¿qué pasa a Dios? ¿Por qué Dios permite? Enseguida, ¿por qué dio esto? ¿Por qué dio aquello? Pero nos hace acordar de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Cuando después Jesús dice, no te preocupes, esto es para que Dios sea glorificado. Y después continúa. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Tan sencillo es el Evangelio, tan sencillo es la manera en que Dios obra. Acaba de ocurrir un milagro, un paralítico se levanta, la ciudad prácticamente es convertida, es salvada, la gente conoce a Dios.
Estando en ese lugar, le mandan a llamar a Pedro. En otra ciudad dice una viuda que acaba de morir. No sé si le dijeron o no a Pedro, pero Pedro se va. Pedro entra, ora, se levanta esta mujer, resucita a esta mujer, le presenta a todos los hermanos, todo otra vez con gozo, con alegría, y dice que muchos creyeron en el Señor. Yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Porque para nosotros, yo creo que no digo que está mal, no digo que el diablo inventó eso, pero el concepto tampoco es como muchos quieren hacer como vivían hechos los apóstoles. De casa en casa, no había iglesia, no había templo, y bueno, tampoco es así. Pero tenemos que entender que hay principios de la palabra que no podemos cambiar. Y una de ellas es esto. Para nosotros, seguir a Dios, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, ella tenemos fijo, martes, jueves, sábado, domingo, ¿no es cierto? Esos son los días de culto, los días de reunión, los días donde oramos, donde cantamos, donde escuchamos la palabra. Ya están los días marcados, ¿no es cierto? ¿Miércoles? No, miércoles descanso. ¿Viernes? Gracias a Dios no es soltero, ¿verdad? O de película. Viernes de Netflix. No. Pero nosotros ya tenemos así. Cuando deberíamos entender de que de lunes a lunes, ¿no es cierto? O es hablar, es testificar, es estar en comunión, es realmente permitirle a Dios obrar y hacer lo que Él realmente quiere hacer. Que vea una disponibilidad en nuestra vida. Pedro estaba en Jope, le mandaron a llamar, esta viuda resucitó y dice, y muchos creyeron. Yo creo que hoy muchos no creen porque mayormente no ven a la mayoría de los cristianos simplemente un religioso más. Están los católicos, están los mormones, los testigos de Jehová, están los espíritas y están los evangélicos. Donde la iglesia del Señor debería marcar esa diferencia, ¿no es cierto? Aunque cueste, pero si no oramos y no buscamos, si venimos no solamente a los cultos, pero vamos a poner así, si venimos a los cultos pensando, ¿qué milagro vamos a ver hoy? ¿Qué será que Dios va a hacer? Alguien se sana, alguien se liberta, alguien se llena del Espíritu Santo. ¿Qué será que va a pasar? Pero mayormente no venimos con esa expectativa. Venimos como un cumplido. Y por eso es que tenemos tiempo para ver si se erró la nota, si se cantó mal, si el pastor leyó mal el versículo. Vemos todito. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender. Yo me voy a una reunión, ¿para qué? Para ministrar, ser ministrado, para ver y estar expectante qué Dios va a hacer. La ciudad, ahí donde estaba este hombre Eneas, se convirtió. Donde estaba esta mujer que murió, casi todos creyeron, dice un montón de gente, aceptó, conoció. Y ese es el evangelio sencillo, ¿verdad? Sin propaganda, tal vez, sin anuncios, sin cosa llamativa, pero Dios se encarga a través de su Espíritu Santo de Él anunciar y hacerse anunciar lo que Dios realmente está haciendo. Pero si nosotros mismos no estamos expectantes, no estamos esperando, no estamos buscando, no estamos creyendo, no estamos orando por esto, no va a suceder. Porque vemos una necesidad y decimos, difícil, no creo, vamos a ver. Que el Señor nos ayude a cambiar no solamente nuestra manera de pensar, sino a ejercitar nuestra fe. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, es un ejercicio. Y lo que no hacemos ejercicio, cuando vos querés hacer, es tan baité.
pero es un ejercicio, es algo que tenemos que practicarlo día a día, haciendo, entonces es normal. Y en esta ciudad, no sé si a ustedes les suena este nombre Jope. ¿Quién es Jope? Pero nos hace recordar, ¿se acuerdan? Unos años atrás en el Antiguo Testamento, cuando Dios también le llama a alguien para que vaya a llevar la palabra a un pueblo gentil. Y él dice, no voy a ir, ¿qué voy a predicar a este incrédulo? Él quería predicarle a los israelitas nomás. Pero dice, se fue a Jope para correr, para esconderse de Dios. En esa misma ciudad, ahora cientos de años más adelante, hay otro hombre que escucha la voz de Dios, que obedece y todo lo que sucede. O sea, Dios no va a decir, Eliseo no hizo caso y ahora ¿qué hago? Chao, Ciudad del Este. No, alguien va a hacer caso, alguien va a obedecer. Jonás, después de toda la peripecia que pasó, se fue, ¿no es cierto? Y Samaria, todo ese lugar, ¿cómo era? Nínive, se convirtió. Pues después de todo lo que él pasó. Acá Pedro, en la misma ciudad, en el mismo lugar, cientos de años más adelante, vemos la sanidad de un hombre paralítico, vemos la resurrección de una mujer. Y si ustedes leen el capítulo 10, van a encontrar también que de ahí Pedro se va a la casa de Cornelio y sucede el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Qué fiel que es Dios. Cuando estamos dispuestos a obedecer, sin cuestionar, sin preguntar, sin razonar. Porque oramos, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Entonces pedimos que Dios nos mande en PDF primero cuál es su voluntad. No, movete y Dios te va a ir guiando, te va a ir direccionando, te va a ir enseñando, te va a ir mostrando, te va a ir realmente, no sé si decir acomodando a lo que Él realmente quiere. ¿Dónde quiere? ¿Cómo quiere? Pedro no se levantó ese día, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? A ver. No, el Espíritu Santo guiaba, el Espíritu Santo le movía, el Espíritu Santo se encargaba. Y ese realmente es la vida que también creo necesitamos en este tiempo. La sensibilidad. Pero por sobre todas las cosas, creerle a Dios. Entender de que esto es parte del Evangelio. Quiero leer un versículo que también ya varias veces leímos, pero siempre me hace pensar a mí lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios. En 1 Corintios capítulo 2, cuando él le dice, yo me voy, dice, yo no quiero saber, no voy a buscar nueva sabiduría, nuevas revelaciones, yo me voy y solamente el mensaje central es Cristo crucificado, resucitado. Pedro no andaba con una cruz cargando en su cuello. Pablo. Él andaba realmente con algo mucho más, el Evangelio. Anunciando, predicando, testificando. Y es lo que tenemos que también nosotros enfocarnos. Dice 1 Corintios capítulo 12, el verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es lo que hoy más se busca. Yo siempre digo, está bien, hay que saber procurar hablar bien, procurar pronunciar bien, por lo menos tratemos de tener lo básico en poder expresarnos, en poder hablar, en poder compartir, en poder transmitir la palabra. Porque sé que a veces podemos equivocarnos, pero es triste cuando a veces gente que no se preocupa en estudiar un poquitito y habla todo atravesado, habla todo mal, pero Pablo, sabiendo la preparación que él tenía humanamente hablando, él dice, yo no busqué la forma en que el mensaje que le llevo esté bien, punto 1, punto 2, punto 5, punto 4, y yo creo que ni preparaba
pero es claro que era guiado por el Espíritu Santo. No te estoy diciendo también no vaya a preparar nada y después venirme acá, abrir tu Biblia, vamos a ver qué Dios dice. No, eso es otra cosa. Pero Pablo dice, ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y hoy comenzamos a tener serios problemas, pero que no con nosotros, ¿verdad? Porque la IA te va a preparar un mensaje. ¿Vos qué le decís? Quiero predicar sobre Corintios capítulo 1 del 1 al 4. ¿Y te va a preparar? Ojalá que no hagamos eso. Ojalá que siempre pidamos al Espíritu Santo. Así que Pablo dice, no me fui yo preocupado en que suene algo lindo, en que les caiga bien, en que sea algo emocional. Sino él dice, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. O sea que lo que hablamos, lo que decimos, esté respaldado por el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que precisamente tiene que haber sanidad, tiene que haber milagro. ¿De acuerdo a la necesidad? Sí. Pero hoy estamos tan preocupados en que suene bien, en que sea lindo, en que le caiga bien a la gente, que nos olvidamos que lo más importante en el mensaje está la unción del Espíritu Santo. Es lo único que va a transformar, lo único que va a cambiar. Pero Pablo le dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? ¿En la sabiduría de quién? ¿De Dios? No. ¿De quién? De los hombres. Hoy se idolatran predicadores, se idolatran personas. Y que Dios nos guarde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Pablo le dice, para que vuestra fe esté fundada no en los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Siempre le vuelvo a decir, honramos, respetamos, valoramos las vidas de las personas que son usadas por Dios. Respetamos y damos gracias a Dios por personas que son usadas tremendamente por Dios. Pero no queremos sacar de contexto y ponerle en el lugar que no corresponde a nadie. Jesús muchas veces se tuvo que esconder de las personas. Muchas veces corrió de la multitud. Cuando Pablo, Pedro y eso en Hechos los Apóstoles dijeron, estos son dioses caminando entre nosotros. Dicen, no, ya estaban por ofrecer ahí una vaquita. No. Y yo creo que de la misma manera hoy, todo lo que hacemos, que la gente diga, miren, no me vean a mí, mírenle a Cristo, mírenle al Espíritu Santo, miren la obra de Dios, miren el poder de Dios, pongan su fe en eso, pongan su fe, su confianza en lo que Dios va a hacer. Por eso es que a veces no le pedimos oración a ciertas, ¿por qué? Porque no creemos que nos vamos a ser sanados. ¿Quién te sana? Dios. ¿Quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo. Pero a veces es como que si le pido, de repente justo vino a visitarme Fernando, yo estoy enfermo, y no le diga así, Fernando, no puedo por mí, ¿por qué? Ay, que Fernando la taché. ¿Entienden? Y hace así. Pero ¿por qué no ejercitamos nuestra fe? ¿Por qué no realmente no aprendemos a poner nuestra confianza en el Señor? Porque después que decimos, aún los niños Dios puede usar. Pero si vas a un niño, a veces vos no decís nada. Entonces tenemos que realmente ser sensibles y primeramente pedir, buscar y creer. Así que Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Y saber que ese poder se va a manifestar a través de la vida de aquellos que crean. No depende de cuántos conocimientos tenga, no depende de cuánto ya lleves en el camino de Dios. Te va a ayudar, eso sí, es importante, sí, el crecimiento, la madurez, todo eso. Pero la fe, ¿en qué ponemos nuestra fe? Porque aunque Jesús viniera, mucha gente no creía en ese tiempo.
¿Ustedes creen que si Jesús viniera así personalmente, muchos cristianos tampoco van a creer? Porque no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ya dijo. Pues tenemos que orar, pedir y buscar. Amén. Que realmente podamos ejercitar nuestra fe. Es importante. ¿Para qué? Porque la palabra, el evangelio que predicamos es parte de ello. Por eso quisiera que nos pongamos de pie en esta noche y vamos a estar orando. Como hablamos un poquitito el martes, pido otra oración por mi hermano, por su salud. Vamos a orar un poco por Catherine, que pidió oración también hoy. Y aparte de eso, como siempre le estoy diciendo, hermanos, es bueno orar, es importantísimo orar, pero también aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, aprendamos a cuidar. No vaya si no tal Dios me va a guardar, total Dios, no, Dios te da sabiduría. Yo ya nos está hablando muchas veces, se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos cada vez con muchas más cosas, y como hijo de Dios, sobre todo vivamos en un temor reverente con Dios, oremos siempre, cubrámonos con la sangre de Jesús, pero también hace tu parte. No es que le vamos a ayudar a Dios, no es que Dios necesite de remedio yuyo, pero Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, y a veces hay gente que va a sufrir, no porque Dios no es, sino simplemente por su capricho. Entonces, seamos cuidadosos en todo. Pero oremos en este momento. No sé si hay otra persona que necesita. Sí. ¿Está en terapia intensiva? ¿Cómo se llama? Se llama Mateo. El hijo de tu prima. Bueno, vamos a orar por Mateo, que está en el hospital. Vamos a orar por Catherine, vamos a orar también por mi hermano que está en Cristina, y tal vez por otros que no sabemos, pero que están. Y vamos a orar que la Señor nos guarde. ¿Por qué? Porque es parte, es promesa. Dice Jehová, Rafa, Jehová, yo soy tu sanador. Pero esa parte nos gusta. Pero lean todo el versículo. Porque Dios le dijo a Israel, yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador, pero el versículo es completo y dice algo más. Si ustedes viven en obediencia, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes tal cosa, todo eso que yo mandé a Egipto no va a tocar la vida de ustedes. Y esa parte a veces pasamos por alto. Simplemente reclamamos, Jehová es mi sanador. Así que el Espíritu Santo nos ayude. Pero vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en fe, creyendo. No está Pablo, no está Pedro, no está Jesús físicamente, pero está su palabra. Y a través de su palabra, Dios va a hacer. También la mamá de Fernando se iba a operar, los otros días no se operó. ¿Cómo está tu mamá ahora? Está bien. No le duele nada. Solo se fue al hospital y ya vino a sanar. No, pero ahí también es algo muy importante. Él pidió oración por su mamá. Entonces, ese pequeño paso muchas veces le da oportunidad a que Dios pueda obrar. Porque yo puedo decir, yo confío, yo sé que Dios hace la obra, o a veces decimos, que se haga la voluntad de Dios, que haga como Dios quiere. Y le echamos toda la carga y que se vea a Dios. No, hagamos nosotros. Entonces, es importante. Como digo, él pidió oración por su mamá. Y yo no digo que por esa oración ni porque él pidió, pero es un paso importante. Su mamá está, no lo operaron, no sabemos qué tal vez iba a pasar, pero Dios guarda. Dios se mueve cuando nosotros oramos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros actuamos. Amén. Así que tenemos 3, vamos a decirnos, Catherine, mi hermano se llama Pablo y también Mateo. Y Luz. Amén.
Ah, también quiero oración. Ah, ya. Ok, bueno. ¿Por tu salud? Ah, cierto. Y por todo. De pie a cabeza. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es eterna. Tu palabra es vida. Señor, ayúdanos. Como en un momento tus discípulos te dijeron, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Queremos ser hombres y mujeres de fe, no solamente creyendo para la sanidad, pero también es parte del Evangelio, Señor. Y en esta noche como iglesia traemos delante de ti, oramos con la misma fe. Queremos orar, Señor, con esa misma convicción. Como cuando Pedro le dijo a este hombre, levántate, Jesús te sana. Señor, oramos en este momento por la vida de Catherine, por la vida de Mateo, por la vida de mi hermano Pablo, por la vida de Luz. Y tal vez otro, Señor, que no sabemos, pero creemos que tu mano de sanidad toque, sane, restaure, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Señor, los doctores, los médicos, la medicina le ponen nombres y para ellos algunos son graves, algunos no son nada, pero Dios, ante tu nombre, en esta noche como iglesia oramos creyendo que hay sanidad. Toda enfermedad, toda plaga, toda pestilencia, todo virus, Señor, en el nombre de Jesús, sana, Señor. Estos cuerpos se han tocado, se han sanado, reciban milagro. Tú conoces el propósito, tú sabes, Señor, a perfección el por qué, el para qué. Pero no venimos en esta noche, Señor, a buscar el por qué o el para qué, sino creemos tu palabra, sabiendo de que en ti está el poder, sabiendo de que tú eres aquel que en la cruz del Calvario llevó toda nuestra dolencia y todas nuestras enfermedades. Señor, toca los cuerpos, toca, Señor, y todo aquello que el enemigo muchas veces quiere usar para dañar nuestra salud, para dañar nuestro cuerpo. Nosotros creemos, oramos y proclamamos tu palabra. Esa palabra, Señor, sea ministrada sobre estos cuerpos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad. Si están en los hospitales, este niño que está en terapia, aquellos que están tal vez en sus casas, pero en el nombre de Jesús, Señor, toca ahora. Toca, Señor, y tu nombre sea glorificado. Solamente a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el Dios todopoderoso, que sigue sanando, que sigue libertando, que sigue dando vida. Esa palabra siempre será la misma. Y como iglesia, Señor, nos unimos en oración por cada uno de los que están con alguna dolencia, con alguna enfermedad, sean sanos, sean libres. Y oramos también como iglesia, Señor, guárdanos y líbranos de todo mal. Estamos escuchando, Señor. Lo único que se promueve, Señor, es temor, es miedo. Y sabemos que hay hombres perversos, corrompidos. Sabemos, Señor, que hay instrumentos del diablo para traer muerte y destrucción. Pero en medio de todo ello, Padre, oramos que en tu gran misericordia, mires, Señor, con ojos de misericordia, los pueblos, las naciones y las vidas sean guardadas. Oh, Señor, tu palabra ya nos advirtió que la maldad aumentará. Y eso vemos cada día, Padre. Cómo el corazón de los hombres se están corrompiendo. Cómo los corazones se están endureciendo, cayendo en la avaricia, en la codicia, y por amor al dinero, Señor, están dispuestos a cualquier cosa. Pero en medio de ello levanta tu iglesia, que proclame tu palabra y que crea tu palabra. Señor, guarda Paraguay, guarda a tus hijos, guarda, Padre, las naciones, guarda, Padre, tanta gente que están siendo, Padre, tal vez afectados por estas mentes perversas, corrompidas. Guárdanos y ayúdanos, Padre, a andar en temor reverente siempre. Señor, guarda nuestras vidas, guárdanos de todo mal
Guárdanos, Señor, de toda plaga, toda pestilencia. Limpia los aires de Paraguay. Limpia, Señor, los aires de las naciones. En el nombre de Jesús. Sopla con tu espíritu, Dios mío. Y donde hay muerte, trae vida. Donde hay destrucción, trae vida. Sopla con tu espíritu, Padre. Y limpia, Señor. Limpia los aires de tantas cosas que los hombres hoy están preparando. Pero cuando tú decides, cuando tu iglesia ora, Señor, puede haber cambio. Puede, Señor, ser frustrado los planes del enemigo. En el nombre de Jesús. Oramos por vida, oramos por sanidad, oramos por milagros, oramos por resurrecciones. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Tu sangre preciosa cubra cada vida, cada hogar, cada familia. Y también te agradecemos, Señor, por cada respuesta que ya hemos recibido. Te agradecemos, Señor, porque estamos seguros que tú siempre hasta hoy nos has guardado, nos has sostenido. Y confiamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, mi Dios. Bendice en esta noche a cada uno, nuestra salida de este lugar. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Tus ángeles rodeen y, Señor, sea una noche donde descansemos y cada día nos levantemos con nueva fuerza. También bendice, Señor, en esta noche cada ofrenda, cada diezmo, cada cosa que hemos traído, que traemos a tu altar, sea santificado en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, mi Dios. Amén. Amén.